Bienvenidos a una nueva transmisión de este nuevo proyecto que se llama Enlace Paranormal, de los cuales están participando varias culturas, por así decirlo, varios compañeros de múltiples países que nos están aportando algunas leyendas que se viven en lo que es su país. Entonces vamos a comenzar con ellos, voy a regresar para que podamos continuar con esto en estos momentos, ¿vale? Bueno, pues un cordial saludo para todos aquellos que a esta hora se conectan en Enlace Paranormal, una producción de forma podcastica en la cual reunimos a diferentes programas paranormales para que todos y cada uno de ustedes tenga diferentes historias desde diferentes partes del mundo. Hoy los acompañamos Llamada Prohibida, Respeto al Oculto, Gritos del Más Allá, Proyecto Fantasma, Espacio Nocturno y Susurros de Ultratumba. Les recordamos que esta es una producción podcástica con historias, relatos, mitos y leyendas de diferentes partes del mundo. Muy buenas tardes, chicos, muy buenos días dependiendo del lugar de donde nos escuchen. ¿Qué tal se encuentran? Chico de Espacio Nocturno, ¿qué tal todo? Pues en estos momentos todo muy bien. Estaba teniendo unos pequeños problemitas aquí con el estudio, pero todo bien al momento y esperemos que nuevamente tengamos una buena transmisión en este ya segundo episodio de lo que es este programa proyecto, pues piloto, ¿no? Que se llama Enlace Paranormal. Saluditos para Correcto. todos. Ya la segunda edición, muchas historias. Y ya a través de las redes sociales, a través de los lugares donde se ha publicado el proyecto número 1, la parte piloto número 1, en este enlace paranormal, la aceptación ha sido muy buena. Por ello, hoy estamos en nuestra segunda edición de Enlace Paranormal. También saludamos a los integrantes de Susurros de Ultratumba. Pasamos con el saludo muy especial para el señor Marlon. Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde nos escuchen. Buen día para todos. Bueno, contento de estar otra vez aquí en este programa, con ganas de hacerlo crecer, ya que es el piloto. A todos los que están escuchando en estos momentos, también muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Y además de eso, recordarles a todos ustedes nuevamente que Enlace Paranormal es una producción de este ámbito paranormal desde diferentes puntos de vista. La mayoría de los integrantes hacen parte de diferentes partes del mundo, entre ellos varios países de Latinoamérica y otros desde Europa. Le damos el saludo muy especial a cada uno de los integrantes de Llamada Prohibida, Respeto al Oculto, Gritos del Más Allá, Proyecto Fantasma, Susurros de Ultratumba y Espacio Nocturno, quienes integran este grupo de Enlace Paranormal. Vámonos también con el saludito muy especial para los chicos de Proyecto Fantasma. Muy buenas tardes. Bueno, por acá tenemos a los chicos de Proyecto Fantasma. En un momentico estaremos hablando con ellos, pero también le hacemos el saludo al otro integrante de Susurros de Ultratumba. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, compañeros. Aquí en esta nueva transmisión de Enlace Paranormal que vamos a tener en esta tarde. Espero que pues podamos hacer las cosas adecuadamente bien. Sí, señores, y bueno, iniciemos con este recorrido. Ya en unos momentos se estarán conectando los demás compañeros de este enlace paranormal. Les recordamos que pueden encontrar el contenido de este podcast en los diferentes canales ya mencionados. Respeto al Oculto, Llamada Prohibida, Gritos del Más Allá, Proyecto Fantasma, Espacio Nocturno y Susurros de Ultratumba. ¿Qué les parece si iniciamos con este recorrido entre mitos y leyendas, recordando un poco lo de la semana? Ya, hace 2 semanitas que hicimos el primer programa. Hablamos de muchos mitos y leyendas. Teníamos que si la Madre Monte, que teníamos también por ahí los relatos que nos habían dado los chicos de España. Entre esos, los de unas casas muy interesantes que tienen ciertas cualidades que, digamos, de una u otra forma, hacen resaltar este mundo de lo paranormal. Me gustaría hacerle la pregunta individual a cada uno de ustedes. ¿Qué tal fueron las historias del primer programa? ¿Qué tal? ¿Cuál más les intrigó? Iniciemos con el chico de Espacio Nocturno. La que me intrigó un poco fue la del Totue, si no me equivoco, se pronuncia así.
El tuetue, El más tuetue, conocido en diferentes culturas como el tres pies o el ave del mal agüero. el ave de mal agüero, que también lo asemejo bastante con lo que posiblemente pueda ser, no sé si me estoy equivocando, un skinwalker o un nahual, ¿no? Comparten ciertas similitudes, ¿no? Desde el concepto de que es una persona que se puede convertir en un animal. En este caso específico, a diferencia de los skinwalker, es que el tuetue o el tres pies simplemente es un pájaro, no tiene una transmutación a algún otro tipo de animal. Pero su similitud está en esa conversión, de cómo un ave puede convertirse a un brujo o un brujo se puede convertir a un ave y de esa forma pues cazarlo de una u otra manera. Son temas que tienen su similaridad con algunas cosas. Y es que esa similitud también es presente en diferentes de los relatos que hemos tratado. Pero ahora pasamos con la pregunta a nuestro compañero Marlon de Susurros de Ultratumba. Bueno, en general, a mí todas las historias me parecieron interesantes. Como lo dije en el anterior programa, creo mucho en las energías y creo que todas esas son energías creadas y sabiéndolas manejar, pues pueden pasar, como lo que dice el compañero del Nahual, de que una persona puede transmutar, eh, que también se encuentran energías que son ya descarnadas, ¿sí? Sí, correcto. Y pues se presentan como espíritus o los no nacidos como demonios. Pero la que me llamó mucho la atención fue el hecho de las caras, las cabezas de España. ¿Cómo es que se llama? No recuerdo bien el nombre. El En que contaron los específico es una compañeros. locación. De ¿Perdón? hecho, ese día era una locación en específico, el nombre se me escapa, pero para un contexto general, aquellos que nos escuchan en este segundo capítulo y hacerles la invitación a que nos escuchen el primer capítulo para que tengan esa historia, son unos rostros que aparecen en un hogar, en una casa en específico, y digamos son muy definidos. Son rostros que empezaron a aparecer de la nada y estos mismos pues ya generan un misticismo alrededor. De hecho, lo tomamos en comparativa con diferentes cosas en Colombia que han ocurrido como pues las diferentes pinturas de Cristos, bueno, de muchas cosas que existen y tomándolo también por el lado de la pareidolia. Pero nos comentaban los chicos de España que es un suceso que se ha estudiado y que de hecho muchas de las entidades o lugares o programas paranormales han ido a hacer esos estudios de qué es lo que ocurre ahí. Y es un caso interesante, ¿no? Sí, ese me parece. Hombre, y también tomándolo como no por el lado espiritual, o sea, hacer como, hombre, buscar la manera de hacer bien la investigación, que tal vez esas paredes tengan algún recubrimiento en el que si hay mucha humedad, digamos, si cae agua, esa parte no se va a, a humedecer, el contrario va a quedar seco y va a poder aparecer esas imágenes. Ya, hombre, es una teoría, yo le había estado pensando. No sé, como esa, ¿cómo se llama? Impermeabilizantes. Es correcto, y de Ya, hecho desde Enlace Paranormal buscamos que todos ustedes tengan los dos contrastes, la parte paranormal y la parte científica. Dentro de todo este recorrido, desde el primer capítulo, no tratamos de imponer una realidad a todos ustedes. Buscamos que cada uno de ustedes que nos escucha, cada uno de ustedes que nos está viendo, pueda tomar su decisión. Y todo desde diferentes puntos objetivos. exacto, esa es la idea, ir descartando como todas las situaciones para llegar a un punto como tal de que pueda ser lo más eh, cierto, digamos, posible. Bueno, chicos, y hoy tenemos una nueva integración. Proyecto Fantasma está con nosotros. Una nueva integración a este grupo de lo paranormal, nuevo grupo del grupo menos pensado, valga la redundancia, un equipo que se está conformando por diferentes programas paranormales de diferentes partes del mundo. Así que le damos la bienvenida a Proyecto Fantasma, que hasta ahora nos está acompañando. Y bueno, con ellos omito un poco la pregunta porque pues en el primer capítulo no estuvieron pues hablando, pero sí nos estuvieron escuchando a través de YouTube. Así que chicos de Proyecto Fantasma, bienvenida para ustedes. Bueno, parece que tenemos Dice problemas con el dice el micrófono de los compañero, chicos de Proyecto Fantasma, entonces pasemos con el otro chico de Susurros de Ultratumba. ¿Qué capítulo, bueno, del capítulo 1, qué historia fue la que más le intrigó?
Pues a ver, me intrigó bastante lo que es las caras de Belmes. Las caras de Belmes es algo como que pues uno no da crédito a lo que se muestra, a lo que ellos muestran, del por qué se dan esas caras. Según lo que lo comentó el compañero de España, es porque habían como un tipo de cementerio abajo de esa casa. No recuerdo bien, pero sí es algo que te pone a pensar bastante. Y entre estas conclusiones que nos daban, era un lugar que al entrar se sentía ya un, digamos, un magnetismo extraño. Se sentía un frío, se sentían ciertas cuestiones que uno empieza a hacer la pregunta, ¿realmente hay algo paranormal aquí o simplemente es algo supersticioso, algo a raíz de que ya se conoce que el lugar era un cementerio, que ya se conoce que el lugar era un cementerio indio también puede ser? De hecho, hay muchas historias como esa, construcciones que están encima de un lugar que era sagrado y que después pues se hizo las edificaciones. En este caso hay varios puntos puntuales en los cuales los chicos de España nos narraban esta historia, nos relataban de hecho cómo muchas personas, incluso parte gubernamental, tenían que ver con esto y digamos que la conclusión es que no se sabe qué hay, pero de que hay algo hay, ya sea paranormal, ya sea natural o ya sea una histeria colectiva. Si no saben de qué estamos hablando, aquellos que nos escuchan, les invitamos a ver nuestro primer programa de Enlace Paranormal disponible en YouTube de los diferentes programas que integran esta mesa de trabajo. Estamos hablando ni más ni menos que de Llamada Prohibida, Respeto al Oculto, Gritos del Más Allá, Proyecto Fantasma, Espacio Nocturno y Susurros de Ultratumba. Son los equipos, son los programas paranormales que integran Enlace Paranormal. Pero a esta hora también le damos el saludo muy especial a Llamada Prohibida, otro de los integrantes de este programa, de hecho, fundador de Enlace Paranormal, al cual también le hacemos la pregunta. ¿Cuál fue el mito o leyenda que más le intrigó la semana, hace 2 semanas que tuvimos el primer programa? Hola, buenas, ¿cómo están? Saludos desde Chile, compañeros, ¿se me escucha Bien, bien. bien? Sí, se escucha bien. ¿Correcto? ¿Le escuchamos? Bueno, con respecto a esa pregunta, a mí me pareció más que un tema puntual, más que un mito puntual, a mí me pareció muy especial la conexión que hay en un nivel cultural, con respecto a la creencia que tenemos nosotros como ciudadanos, dependiendo cada país, a los temas paranormales con los que acostumbramos, por así decirlo. Me parece que es una unión muy importante como un mito, una leyenda que puede ser de un país que nos representa como chilenos, bueno, en mi caso, también ese mismo tema en otro país tiene otro nombre, pero básicamente corresponde como al mismo tema. Entonces, me parece muy importante como lo paranormal nos une también como latinos. Claro, y de hecho hablábamos esto con el compañero Lesser, que es muy común encontrar ese tipo de temas y de hecho cuando estuvimos en el primer capítulo nos pasó con el tué tué, que en Colombia se conocen como el ave tres pies e igualmente se conocen en otras regiones de Colombia como el ave del mal agüero. Entonces ahí encontramos esas similitudes que poco a poco se van intercruzando y nos damos cuenta de que muchas de las historias han migrado a otros países y que además de eso han obtenido diferentes nombres. Pero a esta hora, ya que todos estamos en la mesa, vamos con una de las preguntas que más les interesa al público y que también nos han hecho a través de las redes sociales. ¿De qué países son? Iniciemos con espacio oculto. Espacio nocturno, qué pena. Tranquilo. Pues Espacio Nocturno es un canal que se desenvuelve en México, eh, más específicamente en el Estado de México, y pues que básicamente tiene 2 años, entonces todavía somos unos bebés en eh, pues en estos temas, pero poco a poco vamos entendiendo y desarrollando pues diversas temáticas referentes al mundo paranormal, ¿no? También le hacemos la pregunta a los chicos de Susurros de Ultratumba. Vámonos con Mar.
Bueno, por acá Marlon se nos desconectó un poquito. Vámonos entonces con el señor Dante. ¿Desde dónde ustedes hacen su producción de Susurros de Ultratumba? ¿Cuántos años llevan en este tema? Sí, nosotros en estos momentos ya llevamos como año, sí, un año prácticamente, cumplimos ahorita en mayo, el primero más exactamente. Eh, ya llevamos tiempo y teníamos pensado muchas cosas con este canal y con estas transmisiones, y pues tenemos muchos proyectos con el canal. ¿Y desde dónde transmiten ustedes? Estamos desde Cali, estamos transmitiendo desde Cali. Cali, Colombia. Pasamos a la pregunta con los chicos de llamada prohibida. ¿Desde dónde transmiten y cuánto tiempo llevan en este ámbito de lo paranormal? Bueno, yo llevo desde este año, pero es una idea que yo traigo hace mucho tiempo, solamente que no había tenido como la oportunidad de atreverme a hacer este programa, porque igual es algo de atreverse a, a querer transmitir una idea, a querer crear un contenido, pero este año me atreví y bueno, empecé desde enero. Desde enero yo soy de Ovalle, en Chile. Bueno, y así se va aumentando esta unión de todos los programas paranormales que les recordamos. La idea es que tengan ustedes diferente contenido de diferentes partes del mundo en un solo espacio. Y esto es Enlace Paranormal. Chicos, hoy vamos con mitos y leyendas y muchos de ustedes también nos traen estos relatos de sucesos que les han ocurrido en algún momento de la vida. ¿Qué les parece si iniciamos desde Colombia? Pues estamos en mayoría para este recorrido. Iniciemos ni más ni menos entonces con los chicos de Susurros de Ultratumba. En esta parte, iniciemos con Dante. Listo, pues yo tengo una historia sobre el Silbón. Pues prácticamente el Silbón no es de aquí de Colombia, es de Venezuela, pero, pero sí es muy interesante porque también aparece en los llanos orientales y aparece también en gran parte del territorio colombiano. Trata sobre una persona, pues hay diferentes versiones del Silbón y habla sobre que era un hombre que salió a cazar. Cuando llega a su casa, ve a su padre golpeando a su esposa. Cuando el hijo o el esposo va, va como a reclamar del por qué le está pegando a su esposa, su padre le está diciendo de que pues se lo merecía. El hombre se llena de cólera y comienza a golpear a su padre con un palo, le aprieta el palo contra la garganta y lo asfixia, lo asfixia. Entonces, en ese momento llega su abuelo, ve lo que pasó, lo amarra hacia contra un árbol, dando la espalda y comienza a darle latigazos. Después de darle los latigazos, le unta ají en las heridas y lo suelta para que los perros hambrientos lo persigan. Según la historia, los perros lo devoran y él queda penando porque él aparece por los bosques con un costal en la espalda. Dicen que son los huesos de su padre y dicen que esa persona cada vez que aparece es como el pollo maligno que contaba Marlon o el pájaro pollo, que cada vez que silbaba cerca es porque estaba lejos y cuando silbaba lejos es porque estaba cerca. Y cada persona que se encuentra se la lleva y la mete al costal y no vuelve a aparecer esa persona. Ese es el mito que tengo sobre el silbón. Bueno, sin duda es una historia muy interesante y además de eso hay que tomar algo en cuenta o tener algo en cuenta. Esto es una representación semi-humana, humana, en la cual es una entidad que ¿por qué lo hace realmente? Esa es la gran incógnita. Digamos que el pájaro pollo o el tres pies o el tuetue lo hace como una forma de mostrar que la muerte viene, ya sea a algún familiar o ya sea a la misma persona que lo escuchen. Tanto el silbón. ¿Cuál es esa cuestión de por qué hace lo que hace?
Pues según tengo entendido es porque está condenado a llevar los restos de su padre por el pecado que cometió de haber matado a su propio padre en un momento de rabia. También cuentan de que cada persona que se comporta mal con los hijos, digo, con los padres, él los castiga y se los lleva. Entonces, según he leído, las personas que llegan y se comportan malos con los padres, se les aparece y los mete al costal. Digamos que estas historias, estos mitos y leyendas comparten algo en común o tienen algo en común, que es el tema de una u otra forma, dar ese paso a las personas de no hacer o de seguir ciertos comportamientos. De hecho, en Latinoamérica tenemos muchas historias similares, las cuales dejan como enseñanza, no haga esto o si hace esto va a pasar esto. Pero a esta hora, agradeciendo a los chicos de Susurros de Ultratumba por esta historia, El Silbón, vámonos a los demás países que conforman este enlace paranormal y preguntarles, ¿en sus países hay algo similar? Vamos con Espacio Nocturno. Realmente aquí en México no encuentro algo similar, la verdad. Y por parte de aquí de México no creo. No. Vámonos con Llamada Prohibida. Aquí se le conoce como el viejo del saco. Ok, Es como, comparte toda la misma mística. claro, es como algo que se le asusta sobre todo a los niños, con respecto a que si no se come toda la comida, se lo va a llevar el viejo del saco. Si, si no se porta, o sea, si se porta mal, se lo va a llevar el viejo del saco. Entonces es como algo más que nada para asustar de una forma a los niños para que se comporten de manera correcta. Ah, Pero Digamos que ese la es parte de como, México no sería más o menos como, el pues, coco. no yendo. Ajá, correcto, eso iba a decir. El coco, sí. Una disculpa, es que estoy un poco distraído aquí en la transmisión y todo, pero sí, el coco. Recuerdo que fue el culpable de que comiera mucha sopa. De hecho, creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí en Enlace Paranormal hemos actuado o incluso nos hemos alimentado a raíz de muchas de estas entidades paranormales que nos contaban abuelos, primos, Sí, tíos, bueno, todos los familiares. Concordamos con eso, ¿no? sí, 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 totalmente. completamente. Acá en Chile Bueno, y se le conoce como el cuco, El con cuco. U, el cuco. el cuco. Donde ahí están estas historias que convergen en este espacio. Recordamos a todos aquellos que nos están escuchando, esto es Enlace Paranormal, una producción en conjunto de diferentes programas paranormales como Llamada Prohibida, Respeto al Oculto, Gritos del Más Allá, Proyecto Fantasma, Espacio Nocturno y Susurros de Ultratumba. Diferentes programas desde diferentes partes del mundo para que todos ustedes puedan disfrutar de todo este mundo paranormal e incluso informarse sobre historias que en muchas ocasiones tienen su parte en otros países. Vámonos con las historias de los compañeros de Espacio Nocturno. Pues una de las historias que yo quería contarles, no sé si tengan en conocimiento lo que en algún momento fue pues la leyenda de lo que es la planchada, En mi Yo caso, la, no. ¿no? Ah, bueno, ok. yo la conocí viendo videos con respecto a leyendas mexicanas. ¿Y los compañeros de susurros? No, tampoco tengo conocimiento de eso. No, Ok. yo sí he escuchado lo de la planchada, creo que es una, ¿puedo decirlo? Sí, sin problema. Sí, es una enfermera, Exacto. era una enfermera. Era una enfermera. De hecho, la historia se desenvuelve, si no me equivoco, entre el siglo XX aproximadamente. Aquí en México hay un hospital que se llama Juárez, en Ciudad de México, totalmente en el centro. Y esta persona trabajaba en esta institución. Eh, Ella se llamaba Eulalia y estaba muy enamorada de un doctor. De hecho, según ya hasta habían planeado como casarse, pero desafortunadamente
La persona que estaba con ella, este doctor, se fue con otra persona. A los días se casó con otra mujer. Y todo lo que ocasionó eso es que Eulalia, en ese tiempo, enfermara y cayera pues víctima de su depresión, tanto así que llegó a formar parte de ser paciente en el lugar donde ella trabajaba, hasta que pues ya no pudo más, se hundió totalmente en la depresión y esto lo llevó a desvivirse. Posteriormente se dice que esta entidad ayuda a los enfermos, brindándoles como su medicamento, haciéndoles curaciones, pero Trial version. lo particular en este sentido es que cada vez Trial que version. pues va un doctor o una enfermera con ese paciente en determinado tiempo que le tocaba las medicinas, le comenta, pues es que ya, doctora, enfermera, ya me dieron mis medicinas. Y le comentan, no es posible porque yo soy la persona en turno y soy la única. Y les muestran una foto de esta persona y efectivamente aciertan con que ella fue quien les otorgó los medicamentos o los cuidados que necesitaban en ese momento. Y pues los pacientes se llevan la sorpresa de que les dicen, no, es que esta persona tiene bastante tiempo que pues falleció y afortunadamente o desafortunadamente fuiste atendido por la planchada. Y también hay otra vertiente que dice que a las personas que caen en el hospital y que ella determina que eh, no son aptos para seguir viviendo, también se los lleva. Eso es más para pues personas que hacen el mal. Y esta historia, Trial version. digamos, no conozco en Colombia si hay algo similar. Sí conozco de enfermeras que Trial después de version. morir siguen estando en su labor, pero Trial específico que version. sea como una, digámoslo de una forma, una salvadora Trial o version. una juez, digámoslo así sencillo, una juez de entre la Trial vida y la version. muerte de aquellos que deban vivir o no, y que además de eso se presente a Trial aquellos version. que, digamos, de una u otra forma no tengan la, digámoslo Trial version. sencillo, no tengan la fuerza o la voluntad de estarlo, les dé esa fuerza y esa Trial voluntad. version. De hecho, me recuerda mucho a algo, a un fenómeno que estuvimos hablando en Gritos del Trial Más Allá, el version. fenómeno del tercer hombre, como es alguien que aparece de la nada y hace que una persona que Trial está a punto de version. morir saque su última fuerza para evitar que esto ocurra. Pero remito a Trial la version. pregunta nuevamente. Susurros de Ultratumba, ¿alguna historia similar a esta en Trial Colombia version. que conozcan? Bueno, yo por lo menos Trial aquí version. no. Eh, Se han presentado, Trial digamos, version. sucesos en hospitales, pero Trial version. específicamente que era y les dé medicamentos Trial version. y a los que ve como que no tienen esperanza de vida se los llevan, Trial no. version. No, aquí no lo he escuchado, la verdad. Trial version. Y le hago Pues la yo pregunta a llamada prohibida. Trial version. Hola, bueno, en este caso, Trial algo, version. algo similar que yo conozco es el caso de, no sé si usted Trial conoce, version. de los doctores en Brasil, que ellos, Trial por medio de version. la meditación, pueden viajar y sanar a una persona. Trial version. Sí, ¿Han escuchado? Bueno, por ejemplo, mi madre una vez Trial realizó, version. yo tengo un tío que vive en Brasil, ¿ya? Y sí, mi Trial madre una version. vez estuvo enferma, tuvo una enfermedad bastante Trial mala, version. de la cual afortunadamente se pudo recuperar, Trial pero en su version. momento ella recurrió a estos monjes, que son Trial unas version. personas que por medio de la meditación, ellos Trial version. atraen a entidades paranormales, las cuales por medio de la Trial meditación y la version. oración pueden viajar y atender a las personas Trial que lo version. piden, que lo requieren. Este proceso es, bueno, es Trial mucho de fe version. también. Hay que creer
en que te vas a sanar. O sea, va mucho también en la fe que tenga la persona en que se puede recuperar. Pero bueno, eso es más o menos lo que yo conozco con respecto a quizás a enfermeros o doctores paranormales. Comprendo. Y es una Listo, Omar. historia intrigante, ¿no? Además de eso, que tiene estos aspectos que si aparece ya se genera ese miedo de que voy a morir o no voy a morir. Y las personas Hay que lo tratan con la reconocerlo hoy mayor en día. naturalidad, ¿no? Tratan con, bueno, vino esta señora, me ayudó y ya estoy bien. Entonces ahí es donde nos queda la duda y la pregunta, y lo vuelvo a decir, de hasta qué punto ese tipo de Chicos sucesos de se Proyecto vuelve algo Fantasma, su normal. Discord está enviando una advertencia. Traten de ingresar por celular. Bueno, por Por acá ya celular, tenemos la ¿no? conexión de los chicos Creo que no de podemos conectarnos. Proyecto Fantasma. No sé si nos estén escuchando. Chicos de Proyecto Fantasma, ¿nos escuchan? ¿De dónde es que yo aflojé esto el otro día? Sí. Bueno, Creo que no. voy a pedirle por favor al administrador que si puede mutearlos un momentico y ya seguimos entonces. Vámonos con la historia de... Estábamos con la del chico de respeto al oculto, también le damos un saludito a él y estábamos escuchando la historia de Espacio Nocturno. A esta hora nos vamos con la historia de el señor Marlon de Susurros de Ultratumba. Esto no inclina, yo pensé que está inclinado. ¿No? Me toca subir un poquito más la silla de acá. El compañero está con el micrófono abierto, ¿nos está escuchando? No. Creo que ellos tienen un problema con el audio. Voy a comunicarme con ellos por interno. Mientras tanto, nosotros seguimos con los temas. Listo. Vale. Bueno, esta historia está en Cartagena, en el Cerro de la Popa. Ahí ya está. Ven. Sí. Esta es lo que será el Templo de la Virgen de la Candelaria. Esto fue construido sobre las ruinas cimarronas de indígenas y carabalíes, que, pues, según ellos, le adoraban a un macho cabrío que bañaba en oro y pues danzaban y se llenaban de placeres, pues, y demás cosas, dicen ellos, escandalosas. Hacían parte, digamos, de los interminables rituales que hacían cada noche. Luego llegaron los católicos. ¿Y ese para qué es? ¿Ah? Este celular grabando. ¿Grabando? No, le quito la cámara, entonces ¿para qué la colocaste? Bueno, por acá están los chicos de Pues sí, Proyecto no Fantasma, sé. nos estamos conectando con ellos. En Sí. este momento tenemos ciertos problemas con el tema del audio, así que una disculpa para todos aquellos que nos están escuchando a esta hora. Ya en un momentico estaremos solucionando este problema y continuamos con todos estos relatos. Continuemos con Marlon, ya por acá me voy a conectar por interno con los chicos de Proyecto Fantasma para que por favor se mutien y así continuamos con toda esta entrega. Ahí lo muteé. Ahí lo Listo. muteé, disculpe. Continuamos entonces Bueno, con Marlon de Susurros de Ultratumba, Colombia. Había quedado que llegaron los católicos y pues llegaron a imponer su religión, y donde se celebraban estos rituales llegaron con las figuras barrocas y supuestamente para empezar a limpiar de las malas energías y el aura demoníaca que habitaba en la montaña. Lograron ya como si el demonio cayó en la noche y creyeron que ya habían pues terminado con él, pero al salir el día, la luz del sol, salió huyendo y se vino para el Pacífico colombiano. Más precisamente acá en Cali, que le dicen a sucursal del cielo. Y ahí encontró como esa sintonía con la gente, ya, el sabor, digamos, de Cali, el clima, la temperatura, todo se le hacía como muy familiar y decidió aposentarse aquí. Eso fue en el siglo XIX, más o menos a principios del siglo XIX. Y desde ese entonces Cali estuvo azotada por pandemias y desbordamientos y males, y todo esto se lo atribuyeron al Buciraco, es el nombre del demonio. En las noches de tempestad en Cali se afirmaba y la gente decía que sobre el cerro se podía ver la sombra como de un ser con alas de murciélago y que se reía a carcajadas. Luego de eso llegaron los frailes y pues con rezos y aguas intentaron desarraigar este demonio, el Buciraco. Y les pasó lo mismo que los de Cartagena, solamente que
construyeron el Cerro de las Tres Cruces, que es muy conocido aquí en Cali, un sitio para ir a hacer senderismo, y no lo desterraron, sino que lo dejaron encerrado en la ciudad. Eh, y pues se dice que todavía sigue aquí, que no ha podido escapar y que, bueno, hay algunos que se atreven a decir que después de tanto tiempo el demonio del Buciraco se convirtió en las mujeres de Cali. Hombre, eso es lo que dicen, no estoy obviamente asegurando nada de eso, Hace pero parte pues del folclore del mismo lugar, de la misma región, ¿no? es parte del folclore, sí. Entonces, Aquí, continúe. no, sí, se dice que el demonio quedó aquí encerrado, que los frailes no supieron, digamos, hacer el exorcismo y les pasó precisamente lo que pasó en Cartagena, que cuando salió el sol, él salió, se recuperó y salió y se fue. Y aquí pasó lo mismo, pero pues cuando se recuperó ya se encontraba encerrado. Yo aquí les hago una pregunta, o bueno, le hago una pregunta en nombre de nuestros oyentes y en nombre de los demás canales. ¿Hay alguna leyenda de, bueno, ya sabemos que es muy probable que no lo hayan realmente de una u otra forma encapsulado, encarcelado, pero dentro de la parte folclórica de ese encarcelamiento y en la parte de lo paranormal, ¿hay alguna leyenda de si el Buciraco sale, ocurrirá algo peor? Pues mira que aparte de eso, el Conde del Buciraco, aquí en Cali hay una discoteca que se llama Chango. Se llamaba Chango porque pues ya no funciona. Y en una Semana Santa, no recuerdo, no tengo la fecha ahorita en estos momentos, pero una Semana Santa, creo que fue un jueves, un viernes, la gente estaba rumbeando pues cuando empezaron a sentir como no la sufren. Y le voltearon a mirarlo, había un señor pues muy caballero y elegante y toda la cosa, y que sacó a bailar a una muchacha y cuando volteó a mirar las patas, los pies eran patas de cabra. Y que se formó un humo, se fueron la energía, la vieja creo que desapareció, si no estoy mal, no, desapareció, la vieja quedó con problemas mentales. Aquí voy a Y, hacer un... Sí, continúe. y, y bueno, sí, el olor a azufre y el humo y toda la cosa salió ese día y se comenta mucho de eso, esta discoteca. Aquí voy a hacer un punto aparte con el respeto de todos ustedes y con la participación también de todos ustedes. Este último suceso creo que ha ocurrido en muchas de las partes, incluso en la gran mayoría de Latinoamérica. Acá en el Quindío, desde donde transmite Gritos del Más Allá, hay una historia similar. Esto ocurrió en una discoteca que queda entre la conexión de Circasia Quindío y la conexión en Armenia Quindío, queda en toda la mitad. Una discoteca muy vistosa y pasó exactamente lo mismo. De hecho, la señora se tuvo que llevar a urgencias, bueno, un proceso muy largo y es la misma narrativa. En Colombia, en muchas de las regiones ocurre esta misma historia y se repite de la misma forma. Una discoteca, estaban bailando, la persona desobedece de una u otra forma, mira los pies, se da cuenta que son pezuñas y pues ahí ocurre una llamarada o ocurre un numeral, bueno, un poco de sucesos donde el señor desaparece, la persona que está bailando con él queda de una u otra forma loca o queda con heridas de quemadura, pero como les digo, en Colombia es una historia que se repite en muchas partes. Me gustaría hacer la pregunta a los demás países que nos acompañan, como los de Llamada Prohibida y los de Espacio Nocturno, si en sus países, México y Ecuador, si no estoy mal, ocurre también este tipo de sucesos con tanta frecuencia en diferentes regiones como en Colombia. Llamada Prohibida. Bueno, en mi caso, yo escuchaba o sea, conocía esa historia de la persona que ingresó a una discoteca y conoció a alguien que tenía, bueno, por lo general se le conoce como una persona bastante atractiva, que llamativa, que llama la atención de todas las mujeres, o bueno, si fuera hombre, o si fuera mujer llamaría la atención de los hombres, pero es algo así, una persona bastante atractiva que llama la atención de todos, y como hay mucha gente, solamente se le ve la cara o del torso hacia arriba, pero en algún momento, claro, tiene esos pies de cabra, por lo general se le conoce, y termina siendo finalmente un ser sobrenatural. Es Esa decir, que leyenda la allá conozco, también, sí, pero escucho. no conozco como de un lugar puntual en Chile. Yo conocía esa leyenda como algo general. Pero también se le atribuye a un lugar de Chile.
No. Lo que conocí fue, como le digo, general, Ya, no de comprendo. algún lugar en específico. Ok. Y vamos a la pregunta, los de espacio nocturno. Pues sinceramente, algo como eso realmente no se ha suscitado en México, o al menos que yo me haya enterado hasta el momento. Realmente no encuentro alguna historia con similitud en cuanto a esa situación. Ahí sí les fallé ahora. Bueno, ahí está. La idea también es contrastar esta información, estos mitos y leyendas. Recuerden que Enlace Paranormal es la unión de diferentes programas paranormales desde diferentes partes del mundo para que todos ustedes puedan conocer estos mitos y leyendas y como en este caso, que se pueden repetir en diferentes regiones. Hoy lo estamos hablando desde Colombia y en Colombia se repite en casi la mayoría de las regiones, casi en la mayoría de los departamentos, pero por acá vemos que también la historia la conocen desde otro país. Vámonos con las historias de los chicos de Llamada Prohibida. Bueno, con respecto al tema de esta entidad que se presenta ante nosotros los mortales, eh, acabo de recordar una leyenda que no sé si también estará en sus países, que es el día de San Bartolomé. ¿Lo han escuchado? En mi No. caso, no. No, Bueno, se supone que ese día, que vendría a ser el 24 de agosto, estos seres paranormales o incluso el mismo diablo está suelto y puede rondar nuestra vida humana. Entonces se supone que ese día es un día muy espiritual, en el cual tú puedes hacer rituales o pedir ciertas ofrendas, o pedir ciertos deseos a estas entidades poderosas que en ese día tienen una conexión especial con nuestro mundo. Bueno, una leyenda muy famosa que hay en Chile es que ese día, tú si a las 12 de la noche vas a una higuera, se te aparece el mismísimo diablo. En ese momento tú al diablo le puedes pedir lo que tú desees. Claramente eso tiene un costo, que me imagino que todos sabemos cuál es, que es el alma, la misma alma que él te pida a cambio. Pero también hay algo positivo de este encuentro, que si tú no tienes como el deseo o la avaricia de pedir un deseo, por así decirlo, económico o romántico o de poder, tú puedes pedir también que ese ser que se te presenta, que puede ser el diablo o puede ser otro, te puede enseñar a tocar guitarra. Entonces, eso es lo que se cree y lo que se dice acá en Chile, que tú, si el día de San Bartolomé a las 12 de la noche te acercas a una higuera, te puede aparecer el diablo, el cual te ofrece lo que tú quieras a cambio de tu alma. Pero si tú no tienes un deseo, por así decir, más ambicioso, también le puedes pedir que ese ser te enseñe a tocar la guitarra de manera perfecta. Órale, no me sabía esa. ¿Qué No, les de hecho parece? tampoco la conocía. ¿Qué Acá opinan en los Chile de es muy susurros? famosa esa leyenda. ¿Qué opinan los chicos de susurros? no, yo Marco. no había escuchado esa leyenda, está interesante. ¿Qué Y, les, hombre, yo pensé, digamos que pues, mi parecer, de no solamente es llegar y sentarse en la higuera, dices, es en la higuera, ¿no? Claro, ese día, el día de San Bartolomé, sentarse en la higuera a las 12 de la noche. Pero no hay que hacer nada, o sea, solo sentarse y aparece, o Eh, pensaría yo que hay que hacer como un ritual o algo, como, no sé, algún símbolo o algo que usted tenga que enfrentarse, o no, o solo sentado. en el mito que yo conozco, solamente el acto que uno realiza al ir, este ser se debería aparecer, pero claramente uno tiene que ir con la creencia con el deseo de encontrarse con este ser. Sí, como con la voluntad, pues, Eh, de que va a suceder y que lo va a afrontar. Exacto. De hecho, me recuerda a un mito que hay, no sé si en toda Colombia, pero en esta región,
de la silla vacía del cementerio. Ir a una hora específica a un cementerio, sentarse en una banca donde pues quepa alguien más y cerrar los ojos y sientes como alguien se sienta al lado tuyo y te habla, ¿no? Hacen una plática ustedes dos. La idea es no abrir los ojos para verlo porque conforme lo veas pues vas a sentir un frío y un helaje que te va a consumir los huesos y pues ya cuando termine la plática decirle que se vaya y cuando se vaya puedes abrir los ojos. Me recuerda mucho a esa historia puntual. Pues no tiene que ver con el pacto, pero sí tiene que ver con llegar, no hacer nada, tener la fe de que va a pasar y que pase. Exacto. Exacto, sí, con la voluntad de escuchar y de sentir las cosas. Bueno, y Interesante. nos seguimos entonces con este enlace paranormal. No sé si tenga alguna otra historia del compañero de llamada prohibida. También les voy a comentar una historia que se me están viniendo a la mente en este momento. Bueno, ustedes hablando de pactos, ustedes conocen que uno puede realizar pactos con el demonio. Generalmente pactos en el cual uno pide dinero o pide poder. Estos pactos a veces tienen un plazo en el cual uno le ofrece el alma a cambio de ciertos años de buena fortuna. Y cumpliéndose este plazo, el diablo viene a cobrar lo suyo, que es tu alma, la cual ocupará por toda la eternidad, me imagino. Bueno, acá en Sí, Chile hay un relato de una historia con respecto a una persona que engañó al diablo. Esta persona, esta Ok, persona, claro, se puede, no es muy fácil, pero se puede. bueno, se ahorita puede. que termine el relato llamada prohibida, creo que va a ser una historia que yo también conozco, que está en Colombia. Ya ahorita hacemos el contraste de la información. Prosiga. Esta persona, eh, a la edad bueno, en este caso imaginen 50 años, por ejemplo. Entonces esta persona, cuando cumpliera los 50 años, él iba a perder su vida, ¿cierto? El diablo lo iba a venir a buscar. Entonces esta persona, todos los años, cuando está en su cumpleaños, él simula un funeral. Él simula que se murió. Y no solamente lo hace él, por sí solo. Él invita a sus familiares, así como un cumpleaños, donde uno invita a sus amigos, a sus familiares, a sus seres queridos, él hace lo mismo solamente que para un funeral. Entonces se supone que este diablo, al momento de venir a buscar su alma, se encuentra con un funeral, entonces es un alma que él ya no puede llevarse porque es un alma que ya se fue. Entonces todos los años esta persona hacía esto porque en ese día precisamente este ser demoníaco lo iba a venir a buscar. Entonces era la tradición y la leyenda que, bueno, más que una leyenda es un hecho real. De esta forma él engañó a la muerte, simulando su propio funeral todos los días de su cumpleaños. Bueno, una historia que, digamos, esos engaños del diablo existen desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero todos con esa singularidad de sacar esa ventaja y no tener que hacer el pago. Y en este caso me recuerda mucho la historia del engaño a la muerte. Aunque el de la muerte al final no es tan bonito, porque al final se lleva al que esté, que para quienes no conozcan la historia es, la muerte le dice, voy a venir por usted tal día. Y la persona asustada dice, no, pues me voy a cortar el pelo, me voy a poner bigote postizo y me voy de casa. Cuando llega la muerte a la otra casa, llega y dice, no, pues no está el señor que venía yo a matar, pero como está usted, que no tiene pelo, y el bozo, me lo va a llevar usted porque no hay nadie más. Y al final se termina llevando al que era. Esa historia es muy común, de hecho, de escucharla, pero este caso específico del engaño del diablo me recuerda a una de un puente. Voy a buscarla, si no la encuentro el día de hoy, se las traeré para la próxima edición de Enlace Paranormal. Un puente que se terminó y el diablo, conforme se terminara el puente, se iba a llevar el alma de un sujeto. Pero lo que hizo el sujeto fue hacer el puente incompleto que funcionara para las personas que iban a pasar, pero con cierta parte incompleta para que el diablo no se pudiese llevar el alma. Voy a buscar la historia y si la encuentro, se las comento. Si no, lo estaré comentando en la tercera edición de Enlace Paranormal. Chicos de Susurros, ¿alguna historia similar? Pues a ver, Dante. compañero,
Eh, hay una historia, pues no es muy similar, no sé si usted la haya escuchado, que es de por allá del Quindío. Es de un Y dígame. trovador, es de un trovador que se creía el Ujú. mejor trovador de donde él era. Sí, Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, él dijo que nadie le podía ganar en trovar. Cuando de repente se le aparece el diablo, comenzó a oler azufre el lugar, que era como una cantina o un lugar, no recuerdo bien cómo era. Era creo una cantina. Se le acercó y le dijo, se le presentó y le dijo, vamos a trobar los dos. Si ganas, te doy lo que quieras. Pero si yo gano, entonces te vas conmigo. El trovador, pues, como creo que era buen país, como buen país aceptó. Y comenzaron a trobar. Estaban igualados, cada uno sacaba sus mejores trovas, hasta que el trovador del paisa sacó una trova, pero con una oración. Con eso, no recuerdo bien, es que eso me lo contó mi abuela hace mucho tiempo. sí. Y con eso le ganó al diablo y pudo hacer de que el diablo le concediera el deseo que él pidiera. Eso es lo que yo recuerdo de algo relacionado con el compañero. Con el tema. De hecho, yo aquí envío la información al chico de Espacio Nocturno de México. Hay una historia en México, la verdad no la tengo muy presente. La escuché hace mucho tiempo, de hecho, pero es una casa que se supone que se hizo un pacto con el diablo para hacer esa casa y la persona también utilizando, digamos, su ingenio, el alma se le entregaba al diablo cuando la casa estuviese terminada. Por fuera, la casa tiene una ventana, pero por dentro esa ventana nunca se ha encontrado. Se dice que aquel que hizo el pacto con el diablo armó la casa sin la ventana para que el diablo no se pudiese llevar el alma, pero aún así, el pactado con el diablo, esa ventana tenía que existir. Por ende, por fuera la ventana se ve, pero por dentro no existe. Más o menos es la idea que tengo y sé que es en México. No sé si usted me la pueda redondear. México. Posiblemente sea una casa que está en Ciudad de México. No sé, la verdad estaría mintiendo, pero posiblemente sea esa. Y se le llama, creo que es la Casa Negra. Que es una casa, pues como tal, parece... la hicieron tipo castillo, pequeña. Es una casa negra. Y creo que es esa. Ya que, como comentas, hay una ventana que no concuerda, que no se encuentra desde adentro. Y solamente que Sí. allí, pues desafortunadamente, llegó a vivir una familia posteriormente y posiblemente yo creo allí se cobró porque ya esa familia desafortunadamente pues se desvivió, ¿no? Pero no tengo datos concretos, déjenme investigarlo bien y se los traería para el siguiente episodio para no estar errando, ¿no? Listo, ya está la invitación entonces a todos aquellos que nos escuchan en el tercer episodio de Enlace Paranormal. Seguimos avanzando con esta tarde de misterios, noche, dependiendo del lugar donde nos escuchen, y vámonos con más historias. En este caso, tomo la palabra con historias de Colombia o nos falta, bueno, aquí pongo la decisión. ¿Quiere seguir el último que nos queda de susurros o ya sigo yo? Continúa tú. No, yo. Sí, sí. Listo, Compañero, ¿le entonces. puedo compartir la última historia? Es muy Sí, sí, cortita. claro. Sí. Claro, claro, no hay ningún Mire, problema. Sí, de hecho yo no tengo eh, en Chile hay un ataúd que es muy famoso. Está en el cementerio de Valparaíso. Bueno, la persona que está dentro del ataúd se llamaba Martín Busca Villanueva. Era una persona que venía de España. Era una persona que llegó al puerto de Valparaíso muy pobre, era muy pobre, vino a buscar trabajo, oportunidades. Lamentablemente no se le dio y siguió siendo una persona muy humilde, pero de un momento a otro esa persona obtuvo mucho dinero, se hizo una persona bastante rica
pero siguió siendo humilde. Esa persona nunca cambió su forma de ser y lo que hizo con todo ese dinero fue ayudar a la gente, que también era como él, pobre, lamentablemente. Esta persona se cree que logró esa fortuna con un pacto con el diablo. La leyenda cuenta que el diablo le pidió que cuando su cuerpo inerte tocara la tierra, él se lo iba a llevar. Si ustedes en algún momento googlean cómo es la tumba de Martín Busca Villanova, encontrarán que la tumba, o sea, el ataúd, por así decirlo, de la persona, en ningún momento toca la tierra, ya que su féretro tiene patas, tiene 4 patas de león. Entonces su cuerpo, cuando lo enterraron, nunca tocó el suelo. Entonces de esa manera se dice que él logró engañar al diablo. Actualmente la tumba de esta persona es muy famosa en Valparaíso y la gente va y le pide favores. Esa es la historia. Esa es una buena manera, esa sí es una buena manera de engañar al diablo. Sí. Es una de las tantas maneras que hay. Y digamos, en estas historias es muy común, ¿no? Encontrar como la persona busca, sabiendo incluso que su destino puede ser peor que la misma muerte, como, digamos, de una u otra forma evadir esa responsabilidad a raíz de un contrato que hizo. Y son historias que, digamos, en toda Latinoamérica están, y de hecho en otros países también se encuentran, que son fuera de Latinoamérica, donde la gente trata de ganarle al diablo, incluso por las mismas cuestiones de que saben que lo que viene no es nada bueno. Muchas gracias al chico de Llamada Prohibida por estas historias, sin duda todas en las cuales engañaron al diablo, que siento lástima por él porque lo engañaron de unas formas muy, muy básicas, pero bueno, ahí está. No lo Una parte intenten de... en casa. No lo intenten en casa. Ahí están todas estas historias. Recordamos a todos aquellos que nos están escuchando que esto es Enlace Paranormal, una producción paranormal con diferentes programas paranormales de diferentes países. Así que la invitación es que si alguna de las historias les gustó o incluso al inicio alguna de las historias que comentamos por encima y no saben cuál es, la pueden escuchar en nuestro primer capítulo que está disponible en los diferentes canales de este programa. Estamos hablando ni más ni menos que de Espacio Nocturno, igualmente Llamada Prohibida, Susurros de Ultratumba, Gritos del Más Allá, e igualmente lo pueden encontrar en los diferentes canales de los integrantes de este programa paranormal. Agradecemos como siempre a todos ustedes que nos están escuchando. Vámonos entonces con mi historia y de ahí terminamos con los chicos de Proyecto Fantasma, o vámonos directamente con Proyecto Fantasma. ¿Qué opinan? ¿Listos? Sí, bueno, Proyecto Fantasma. Listo, entonces le damos paso a Proyecto Fantasma y le hacemos la pregunta que ya todos respondimos, hoy se la hacemos también a ellos, que es la nueva integración a este equipo de Enlace Paranormal, desde dónde transmiten y qué historia nos traen. ¿Y cuánto tiempo pues llevan en el tema de lo paranormal? Bueno, por acá estamos esperando Proyecto Fantasma que se conecte. Hace un momento tenían ciertos problemas con el audio, ya lo habían logrado solucionar, así que les damos paso a ellos. Vamos a darles un segundito, si no, entonces ya continuamos con todo este tema de los misterios, mitos y leyendas de diferentes países. Como siempre, les recordamos que pueden encontrar toda esta producción de Espacio Paranormal, Enlace Paranormal, en los diferentes canales. Les recordamos también los canales que hacen parte de esta producción: Llamada Prohibida, Respeto a lo Oculto, Gritos del Más Allá, Proyecto Fantasma, Espacio Nocturno y Susurros de Ultratumba. Son todos los espacios que convergen en un solo lugar, que es Enlace Paranormal, una producción podcástica con historias, relatos, mitos y leyendas de diferentes partes del mundo. Recuerden, todos los países en un solo lugar, que es Enlace Paranormal. Bueno, no logramos tener la comunicación con los chicos de Proyecto Fantasma, entonces vámonos con más de este mundo de lo paranormal. En este caso yo les traigo una historia en especial que de hecho hoy estaba terminando de grabar el podcast sobre esta. Estoy hablando ni más ni menos que del hombre caimán. Esta es una leyenda que se desarrolla en la población ribereña de Plato, esto en Magdalena, en la costa caribe de Colombia. Cuenta la historia de Saúl Montenegro, un hombre cuya pasión era espiar a las mujeres desnudas y que esta misma pasión
lo condenó a estar convertido en un cuerpo de caimán y una cabeza humana. Hablemos un poco más de esta leyenda, y es que hace mucho tiempo existió un pescador muy mujeriego que tenía la afición de espiar a las mujeres que, además de eso, plateñas, estaban desnudas mientras se bañaban en las aguas del río Magdalena. Preveyendo que lo podrían descubrir, él, ni corto ni perezoso, fue y buscó un brujo para que le hiciera de una u otra forma algo que lo hiciese pasar inadvertido. La solución que encontró este brujo de la Alta Guajira fue hacer dos pócimas, entre esas una roja y una blanca. La roja lo convertía en caimán y la blanca lo volvía a convertir en humano. Pues Montenegro disfrutó por algún tiempo de su ingenio, pero en una ocasión, y aquí vale recalcar algo, era necesario que alguien fuese con él porque él mismo no podía suministrarse la segunda poción que lo hacía convertir nuevamente en humano. En una ocasión, el amigo que siempre le acompañaba a hacer sus travesuras, a hacer su actividad de acosar a las mujeres, no pudo ir. Por ende, tocó que un compañero fuese en su lugar para apoyarlo con ese tema. Saúl le comentó por encima lo que iba a ocurrir. Lo convirtió una y otra vez el antiguo amigo, pero este amigo nuevo nunca había visto ese proceso. Conocían que había un caimán que siempre estaba en la zona, pero no sabían por qué, ni cómo, ni cuándo. En este caso, Saúl le entrega a este amigo, el que lo va a acompañar, que nunca lo había acompañado, el botecito de el hechizo de este brebaje blanco que lo convertía nuevamente en humano. Le dijo: usted venga a este lugar específico a tal hora específica, yo voy a estar ahí esperándolo. Obviamente no le comentó que se iba a convertir en un caimán. Lo que pasa es que Saúl se convirtió en el caimán, hizo lo que iba a hacer, miró a cuánta muchacha se le atravesó, además de una forma morbosa, y cuando ya era la hora, Saúl, en su forma de caimán, regresó al lugar pactado. Cuando llega este muchacho con la pócima blanca para convertirlo nuevamente en humano, al ver el caimán se asustó porque no tenía ni idea que ese caimán era Saúl. Y en medio del susto, lo que hizo fue tirar el botecito con la pócima de color blanco. Esta, al quebrarse, las gotas, pocas gotas que salieron, le cayeron en la cabeza al caimán. Por ende, la parte de la cabeza del caimán se destransformó, convirtiéndose en la cabeza humana. Saúl Montenegro quedó con cuerpo de caimán, cabeza de humano. En algunas otras leyendas, la conversión fue a medias, fue parte del torso hacia arriba, en humano, teniendo brazos humanos, pero los pies y la cola del caimán. En este caso, al ya convertirse en esta forma, digamos, nada atractiva a la vista, las personas que estaban en el lugar y que lograron ver la presencia de este animal se asustaron, haciendo que nunca nadie más fuese a ese lugar a nadar por mucho tiempo. Además de eso, los cazadores y pescadores de la zona lo ficharon como el objetivo número uno, no solamente para encontrar su rareza, sino porque querían hacer ver que el humano no podía sobre la naturaleza o que la naturaleza no se podía convertir en humanos. De una u otra forma, la historia de Saúl se vuelve en este punto o algo con muchas incógnitas. ¿Qué hizo el hombre caimán después? ¿Qué hizo antes? ¿O qué fue lo que trató de hacer? Entre estas incógnitas hay una que se responde, que es ¿qué pasó después? Resulta que al ocurrir esto, pues las personas al dar la descripción en los pueblos de cómo era Saúl Montenegro o el hombre caimán, la madre se dio cuenta de que era su hijo el que se había convertido en esta forma poco agradable de la fusión de un caimán y un humano. La madre empezó a ir a consolar a su hijo, a llevarle comida, esta comida pan mojado en ron, queso y muchas más cosas. Resulta que Montenegro le dijo a su madre dónde estaba el brujo que se había encargado de hacer las pociones, que les recordamos que estaba en la Alta Guajira, y cuando la madre fue, por sorpresa, este señor estaba muerto. Por ende, el hombre caimán nunca pudo transformarse y su madre, pues al poco tiempo, a raíz de la pena de ver cómo su hijo se había quedado, muere. Para ser más específicos, la historia sigue ondeando en cómo el hombre caimán hacía sus presencias, se manifestaba, seguía acosando a las niñas, pero de una forma más tétrica. Para todos, y digo, no es un secreto que si usted ve un caimán con una forma humana, con la cara de un humano, va a ser algo que va a dejar un recuerdo no muy agradable en los ojos. Y esta historia se sigue alargando por generación y generación.
Hay que tener en cuenta que muchos de los lugareños, y eso está ya, por decirlo de una manera, escrito, que ocurrió en la historia, se dedicaban a cazar al hombre caimán, porque pues lo tenían de una forma que podían demostrar que ese mito y leyenda era real, y de otra forma que era algo simplemente, digamos, es un éxito. Cacé un animal que nadie más puede cazar, un caimán con forma de hombre. Y para terminar este relato, mito o leyenda, en el Plato, que es el lugar donde está esta parte de la narrativa, Plato en Magdalena, que es una ribera, se celebra anualmente el Festival del Hombre Caimán. También existe una plaza con un monumento en su honor que es patrimonio cultural de la población. Y además de eso, la leyenda del hombre caimán es tema de una canción muy famosa llamada Se va el caimán del barranquillero José María Peñaranda. Muchas historias están con estas y de hecho nos llegaban a través de nuestro WhatsApp para el podcast 2 historias en específico. Una de una chica que iba a un lago o al río cercano y siempre se sentía observada. Pero en una de esas ocasiones, al sentirse observada y escuchar un ruido a lo lejos, voltea a mirar y ve un caimán. Ella dice, bueno, hay un caimán, la zona es muy normal que haya caimanes, pero cuando el caimán se da la vuelta, ella logra ver que es el rostro de un humano y el humano la mira fijamente y le sonríe. De ahí, la parte que les digo y que todos hubiésemos hecho es no vuelve a ese lugar. Ella nunca más volvió a ese lugar. Y esa es la historia que les tengo el día de hoy, mito o leyenda del hombre caimán. ¿Qué opinan? Chico de llamada prohibida. Me parece una historia bastante interesante. Había escuchado varios tipos como de historias de personas como nahuales, pero jamás de un hombre caimán. Me parece una presencia bastante intimidante al verla. No me gustaría cruzarme con algo así. No, y creo que ninguno de los que nos enviaron historia para el podcast les encantó verlo. De hecho, la sensación debe ser horrible. Chicos de Susurros de la Tumba, Marlon. Bueno, había escuchado, mejor no conocía del hombre caimán, pero no a profundidad, digamos, de la manera en que sucedió. Y ahora te pregunto, ¿él se ha seguido presentando así o sea, después de la muerte? No lo tengo claro. De hecho, el hombre caimán ha quedado inmortalizado en el tiempo. De hecho, en la actualidad hay que entender que esa historia tiene ya varios años. Para ser específicos, no conozco el año específico desde donde está la historia, pero en la actualidad se sigue narrando historias del mismo y siguen existiendo ciertas teorías de que el hombre caimán sigue viviendo ahí. Hay que entender algo que es muy importante. Se ha vuelto algo muy indispensable para la cultura y para todo este movimiento folclórico del lugar. Entonces, de una u otra forma, tienen que inmortalizar la historia. Si está vivo o no, no se sabe. Pero hay algo que tener en cuenta, que la fe de toda la gente de la población de la región es muy probable que tenga que ver algo con que esté vivo. Entonces, es muy probable que lo esté. Y historias no faltan, siguen existiendo a día de hoy. Sí, porque la gente es lo que digo de las energías. De que si tanta gente empieza como a transmitir y a hablar sobre, por ejemplo, en este caso, hombre, se crea esa energía y se le puede dar como, eh, de alguna manera, como materializarse. Es Y ese es correcto, el generar poder de la una palabra. de la palabra. Le hacemos la pregunta a nuestro compañero de Espacio Nocturno. La verdad sí, es una historia bastante perturbadora, ¿no? Imagínate, pues no sé, ver a una persona que es mitad caimán y mitad humano, creo que eso es algo que posiblemente no ves diario totalmente. Y me imagino que los que presenciaron el ver pues esta entidad, yo creo hasta han de haber quedado traumados como para poder volver a ir a un lugar con agua, ¿no? Claro, y es que imagínese la situación. Usted va a bañarse al río y voltea a mirar y ve un caimán fijado en usted con la cara de un hombre mirando cómo se baña. Eso cómo se borra de la mente. Creo que nunca. Terapia.
Sí, no, e incluso en terapia, yo creo que si va a terapia, va al loquero. Entonces es complejo el tema. Pero le recordamos incluso a todos aquellos que nos escuchan que desde Enlace Paranormal ninguno de ustedes está loco. Aquí el espacio está abierto a todos aquellos que quieran comentarnos sus historias, ya sea cualquiera de los canales que hace parte de este proyecto. Llamada Prohibida, Espacio Nocturno, Susurros de Ultratumba, Gritos del Más Allá, Proyecto Fantasma y todos los demás que convergen en este espacio de Enlace Paranormal. Recuerden que ustedes tienen la última palabra y la última decisión, pero también si quieren compartirnos sus historias, lo pueden hacer. Aquí todos tienen la razón desde una parte de los relatos y vivencias que tengan. Vámonos con los relatos de los chicos de Proyecto Fantasma, ¿les parecen? Aunque me falta hacerle la pregunta a Dante. ¿Conocía la historia? ¿Alguna similar a esta? Pues ya la había escuchado, ya había escuchado la historia, ya también hay una historia similar que no entro a contarla porque no me la sé bien, que ocurre en el Amazonas. Yo me la averiguo y después la cuento. Pero sí, ya la había escuchado, es algo perturbador encontrarse con un ser de esos. Y pues esa imagen yo creo que te persigue por toda la vida. Totalmente, concuerdo. Es una imagen que no creo que ninguno de nosotros quiera tener en sus recuerdos. Vámonos con Proyecto Fantasma. Recordamos, es una nueva integración al equipo de el grupo menos pensado, nombre de este programa en el cual nos encontramos todos, y esta producción se llama Enlace Paranormal, uniendo a cada uno de los programas paranormales de diferentes partes del mundo. Proyecto Fantasma, muy buena tarde, buena noche, dependiendo de donde nos escuchen, y les hago la pregunta: ¿desde dónde nos hablan? ¿Cuántos años llevan con el tema de lo paranormal? ¿Y cuál es su historia para esta tarde? Buenas, ¿me escuchan? ¿Ahorita sí? Correcto, Sí, perfecto. Lo escuchamos claro, pero si puede acercarse un poquito más para que sea fuerte y claro, se lo agradeceríamos. Ok. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Hola. Sí. Listo. Nosotros llevamos 9 meses como grupo. Un grupo que creó en el grupo de investigación paranormal. Contactamos con nuestra compañera Adriana, que es la Wicca, y con un sacerdote anglicano. Llevamos aproximadamente 9 meses aquí. Somos también de Cali, Colombia, igual que Dante. ¿Qué más me repites? ¿Más preguntas? ¿No? ¿Cómo? No. ¿Repite eso la pregunta? Sí. ¿De dónde son? ¿Cuánto tiempo llevan en lo paranormal? Que ya nos la respondieron. Suena un poquito bajo, pero se le alcanza a entender. Si puede acercarse un poco más al micrófono, se lo agradeceríamos. Y la otra es: ¿qué historia nos traen para esta tarde? Bueno, somos de Cali, Colombia. Estamos haciendo explicación en YouTube, en TikTok. Y pues con respecto a la historia, ahorita que hablan del diablo que se le pedía favores, yo presté servicio militar aquí en Colombia y tenía compañeros de la parte pacífica. Yo les escuché una historia increíble. Decían a cambio de obtener favores, había que retar a los duendes. Entonces que ellos crecieron, los de Buenaventura crecieron siendo a personas que se sentían capacitadas para enfrentar un duende y se perdían en mitad del monte y los iban a buscar y los encontraban apaleados porque el creer de ellos era que si derrotaban al duende, él le otorgaba el cetro. ¿Habían escuchado esa historia? No, yo no. Personalmente no. Sí, ellos me contaban de que varios, hasta primos de ellos, habían enfrentado al duende, esperando tener favores pues de lo mismo, de deseo oro, de deseo que la policía no me vea. Entonces son muchos relatos que en ese corto tiempo, que es un año que uno está de juicio, ellos me contaban. Bueno, se nos fue la señal con Proyecto Fantasma. Ya en un momentico retomamos esta historia. Y bueno, agradecemos a todos aquellos que se van conectando en este enlace
paranormal. Les recordamos rápidamente, somos un poco cansones con este tema, pero es para que ustedes tengan la noción de que Enlace Paranormal es una producción que conecta a diferentes personas de diferentes países, por ende la señal o las conexiones suelen fallar un poco. Les recordamos que estamos conectándonos a través de Internet desde diferentes partes del mundo, diferentes partes incluso de un mismo país, y por ende la señal puede fallar. Así que una disculpa para todos aquellos que nos están escuchando, que bueno, en estos momentos podemos tener ciertos problemas con las redes, problemas con el Internet, pero lo importante es que sigan disfrutando de todo este mundo paranormal. Les recordamos que si quieren tener más de estos programas o escuchar más sobre lo paranormal, les invitamos a encontrar los diferentes canales que conforman Enlace Paranormal, como es Llamada Prohibida en las redes sociales, tanto en Facebook como en TikTok, también en YouTube, e igualmente Respeto al Oculto en las diferentes redes sociales, Gritos del Más Allá en esas mismas diferentes redes sociales, Proyecto Fantasma, Espacio Nocturno y Susurros de Ultratumba, todos disponibles en las redes sociales antes mencionadas. Continuamos con Proyecto Fantasma. Volvimos entonces a esa creencia. También me contaban de ciertos ritos que tenían algunos para beneficiarse. Les contaban de un hombre que era muy malo, que era un sicario, que siempre que la policía lo tenía rodeo, no lo encontraban por ningún lado. Entonces, que uno de los policías sabía de los ritos, de la magia negra y el satanismo que llegan a profesar ciertos criminales, pues. Y él vio que había una planta grandota, una lengua de cegra, que no habían visto al entrar al inmueble. Y que él pidió un machete y le pegó el machetazo a la matera. Cuando la matera empezó a sangrar, y era que la persona se había transformado en eso, tenía la habilidad de camuflarse o de alguna manera engañar la realidad. Eso es una de las historias que me contaban los compañeros que eran de Buenaventura en el ejército. Hombre, retroalimentando un poco esta historia, son sucesos que de hecho nos recuerdan al nahual, que puede convertirse en diferentes animales, pero en este caso específico se puede convertir en cualquier objeto. De hecho, es muy común encontrar ese tipo de relatos, más que nada con los duendes, ¿no? Que era lo que nos estaban tratando de decir ellos. Y qué casos tan particulares. Y no sé si en los demás países, pero por lo menos en el Quindío tenemos una historia similar a esta con el Duende Hurtado. Lo pueden encontrar buscándolo, googleándolo. Pero con este Duende Hurtado también pasaba lo mismo. No sé la necesidad de cuando se adquieren ciertas habilidades, como romper la justicia de una u otra forma, tratar de engañarla de una u otra vez. Y en este caso específico, digamos, no le salió bien porque de una u otra forma le hicieron daño, pero me gustaría saber si de pronto en los demás países hay alguna historia similar o conocen alguna historia de personas que puedan transmutarse a objetos inanimados. Paso con Llamada Prohibida. Bueno, en mi caso, la verdad no conozco alguna historia similar, desafortunadamente. Espacio Nocturno. Ujú. Los llamados Skinwalker en su tradición oral. Bueno, en Estados Unidos, correcto. Más por la cultura india que existía en ese lugar o de los nativos. Pero, señores, les digo, hemos llegado a la hora con 20 minutos, hora 20 minutos en Enlace Paranormal. Vámonos con la última historia que nos tienen los chicos de Susurros de Ultratumba. Y con este finalizamos. ¿Les parece?
De Listo. acuerdo. Susurros Sí, me del parece Caimán. muy bien, de acuerdo. Nos falta la historia de Marlon, si no estoy mal. Sí, bueno, no tenía una historia, otra, vamos en esos momentos, pero el compañero ya que habló digamos, de las transmutaciones de algunas personas. En el caso particular, eso le sucedió a mi mamá con el abuelo. Y en Medellín, Antioquia, ellos tienen una casa con un solar, es digamos, un patio trasero muy grande, donde se paraba una paloma blanca en la noche. Y una vez bajó hasta el solar, entonces el abuelo, pues sabiendo como eh, de qué se trataba, sacó y le mandó un machetazo y se lo alcanzó a pegar en la pata, digamos, a la palomita. Y salió y se fue. Al otro día se encuentra con la señora con la pierna ventada y cojeando. Entonces, pregunta, ¿no? Digamos, ¿qué pasó, señor doña Rita? ¿Por qué está así? Y la señora le dijo, no, me caí de las escaleras o me caí de yo no sé dónde. Entonces, sí, en este caso, digamos, los que transmutan no sería un nahual, sino las brujas. Y bueno, en algunos casos los brujos. Eh, También en una finca, eso sí me pasó a mí, ya era tarde, noche, y sobre un cañaduzal se escuchaba como una risa, no era ningún pájaro, y se escuchaba como pasar de lado a otro. Entonces se le gritó que arrimara el otro día por sal. Bueno, eso pasó, al otro día salimos temprano y dejamos todo cerrado. Cuando llegamos estaban los broches de la finca levantados y pues por allá no entraba ni pasaba nadie. Entonces creemos que fue de pronto en su momento ir a pedir la sal. Entonces, digamos que el caso del Nahual pensaría yo que sería como lo mismo acá el brujo que puede convertirse. De hecho, hay una historia también, aprovecho la última, de Manuel Marulanda Vélez, ex guerrillero, el muerto pues, de aquí de las FARC, que una vez lo cogieron y él se pudo convertir en una mata de plátano. El pacto que tenía pues con el diablo, dice. Y se les perdió pasando un cañaduzal. Entonces, Ok. el tema de la computación pues sí hay mucha como evidencia acerca de eso. Y este tema de las brujas en específico se repite creo que en todos los países. En México hay muchas historias similares a esta, en Ecuador, lo tenemos en Perú, lo tenemos en Bolivia, también en Venezuela, en Guatemala, bueno, muchos de los lugares, porque si me quedo aquí diciendo uno por uno se nos va la vida, pero pasa ese tipo de sucesos. De hecho, se conoce el tema de lo del arroz, tirar arroz para que cuando entre la bruja lo vaya recogiendo uno a uno, o sal, que también es otro tema, si es más maldadoso usted tirarle sal a la bruja que la recoja. Sí. El tema en Colombia hay un tema con unos boxer, que es poner unos boxer en una parte específica y en la noche pegarle a esos boxer, y cuando usted le pega a esos boxer, pues el otro día se da cuenta quién es la bruja. Hay un tema de unas tijeras, bueno, hay muchos temas así similares, y la mayoría de ellos, para darse cuenta quién es la bruja, les dicen que venga por sal el otro día, o incluso si le mete un garrotazo, pues se da cuenta por el dolor de la persona el otro día. No sé si tenga alguna otra historia, susurros de ultratumba, para finalizar el programa. Pues a ver, sí, Marlon. No, dale. Bueno, pues a ver, tengo una que trata sobre el duende. Eso le pasó a un amigo, eso le pasó a un amigo. Él en ese momento iba a la iglesia cristiana y fueron a un encuentro que se le dicen o un retiro espiritual con niños. Fueron a ese retiro espiritual y eran como tipo campamento, ¿ya? Todos los niños en sus campamentos, en sus tiendas de campamento, y estaban como en una oración ay, ¿cómo se llama? De liberación, ¿ya? En un momento, el amigo fue a una de las tiendas de los niños por una de las Biblias que se le quedó al niño que dormía en esa tienda. Cuando fue llegando a la tienda,
encontró un niño que estaba como acurrucado casi al fondo de la tienda. Entonces él le habló, ¿usted qué hace aquí? ¿Por qué no está allá en la oración? Pero no le respondía. En ese momento, cuando él fue a entrar, el niño le brillaron los ojos, le salieron colmillos y cuando se paró, los pies los tenía como torcidos, no sé cómo explicarme, como la parte de donde están los dedos los tenía hacia atrás, o sea, caminaba así. En ese momento mi amigo, pues yo creo que se le olvidó que era cristiano y salió a correr despavorido y le contó eso al pastor. Cuando ya el pastor fue allá, ya no había nada. Entonces, eso fue una anécdota que me contó un amigo en estos días. De hecho, me recuerda a una historia también, no recuerdo de qué es el dije, de un niño que estaba fuera de una iglesia con un dije específico y se lo pasó a un señor. Le dijo, no, pues mi mamá me dijo que esperara acá y que si pasaba a alguien que le entregara el dije para que le dijera al cura que si se lo podía bendecir. Pues resulta que el señor toma el dije y va donde el cura y cuando llega el cura y le dice, ay cura, que si puede bendecir este dijecito de, no me acuerdo qué santo era. Cuando el cura le dice, sí, claro que sí, le recibe el dije para bendecirlo y se dan cuenta que era la imagen de Lucifer, de Belcebú. El cura dice, venga, ¿y usted por qué me trae esto acá? ¿No le parece una falta de respeto? Y dice el señor, no, qué pena, es que me lo dio un niño y yo lo miré y era el dije de San, no me acuerdo qué santo era, de este santo. Y el cura dice, ¿cuál niño? Vamos a mirar. Y van y el niño no estaba. Y donde estaba el niño había como una pintica de sangre en el escalón de la iglesia. Y es una historia que, digamos en este caso, voy a buscar cuál era el santo en específico porque hay ciertas cuestiones con este tema, pero son muy interesantes. Bueno chicos, hemos llegado al final de Enlace Paranormal. ¿Tienen algo más que aportar al programa? Pues totalmente. Yo pienso que el tema que acabamos de sacar de las brujas es bastante extenso, entonces no sé qué opinen ustedes, pero sería buena idea que el tercer episodio tratase de, pues total, tema de brujas, ¿no? ¿Qué concepto tenemos en nuestra región de las brujas? No sé qué opinen. Me parece muy buena idea. Todos de acuerdo, supongo. ¿Sí? De acuerdo. Sí, me parece bien. Listo, perfecto. Entonces, para aquellos que nos están escuchando a esta hora, recuerden, próximo capítulo de Enlace Paranormal, brujas. Tema central, las brujas desde diferentes países. Entre eso, temas muy interesantes como los rituales para espantar las brujas, que ya lo estábamos tratando hace un momento. También el tema de las brujas que podían convertirse en otras. Y, ¿por qué no? Un poco de historia. Y entre esta historia puede entrar, salen, y lo que realmente pasó, y muchas cosas más. Así que la invitación para todos ustedes, en la próxima emisión de Enlace Paranormal, tema central, las brujas. Lastimosamente, por hoy hemos finalizado este encuentro paranormal, Enlace Paranormal, con diferentes programas de esta temática, recordándoles que son desde diferentes partes del mundo. El saludo muy especial a todos aquellos que se comunicaron, que se conectaron con nosotros y que estaban ahí pendientes a esta emisión, y la invitación es el próximo domingo. Así que vamos haciéndole la despedida a cada uno de nuestros integrantes y, como siempre, agradeciéndoles por su participación. Espacio Nocturno. Pues nada, gracias por estar en la transmisión, aquellos que pudieron estar en Facebook, ya que en TikTok pues hubo unos pequeños problemitas, apenas estamos probando el realizar las transmisiones allí, entonces de todas formas voy a resubir este video en el canal de YouTube de Espacio Nocturno por si gustan verlo, y también van a estar pues posteados en los canales de mis diversos compañeros. Pues nada, si tienen alguna historia que les gustaría que le diéramos una revisada, pueden ponerla o colocarla en los comentarios, o ya saben el correo también, que es espacio.nocturno13@gmail.com, y allí me pueden hacer llegar todo lo que ustedes gusten. Y pues nada, gracias por estar aquí, realmente esto es para ustedes, y pues nada, agradecido con el apoyo, compañeros. Claro que sí, agradecemos también a Llamada Prohibida. Buenas, entonces hemos llegado al fin
Me pareció un capítulo bastante interesante que de repente uno tiene algo pautado, pero a medida que uno escucha los relatos de los compañeros, va recordando diversas situaciones que son igual de interesantes y me parece un agrado poder compartirlas con ustedes y con la gente que va a ver este programa. Recordar que mi página de YouTube es Llamada Prohibida y les agradecería que pudieran observar mi contenido paranormal, que es bastante interesante para todos aquellos que disfrutan de este contenido misterioso. Muchas gracias de Llamada Prohibida. Igualmente, Susurros de Ultratumba. Compañero Dante, muchas gracias. También muchas gracias a ustedes. Esta transmisión me gustó mucho. Hay muchos temas por los que relatar y hablar. Me gusta el tema que vamos a tocar en la próxima transmisión. Y ya, para una próxima, ya mis redes sociales son Susurros de Ultratumba en todas mis redes sociales. Me pueden buscar. Y si tienen de pronto algún relato o algún evento que les haya pasado, pueden escribirlo al correo de susurrosdelultratumba24@gmail.com. Igualmente le agradecemos al otro integrante de Susurros de Ultratumba, nuestro compañero Marlon. Muchas gracias a todos los que partieron acá este programa, a los que no se tomaron el tiempo todo este rato. Y bueno, vemos en la próxima, que Dios quiere. Agradecemos igualmente a Proyecto Fantasma, nueva integración a Enlace Paranormal, que nos traen historias y también estos relatos tan importantes desde su ámbito paranormal. Muchas gracias. Claro que sí, los invito a que sigan en todas nuestras redes. Estamos en Instagram, estamos en TikTok Proyecto Fantasma, estamos en YouTube Proyecto Fantasma. Ahí tenemos una serie de investigaciones y tenemos pendiente unas 3 o 4 que vamos a salir con el compañero de Susurro Paranormal. Entonces, para que estén pendientes de YouTube, de Facebook, de Instagram y de TikTok. Hay los problemas técnicos porque bueno, acabé de formatear el equipo, entonces no tenía nada listo ahorita, me tocó sobre la marcha. Entonces hoy vamos a estar con todos los juguetes, mi esposa y yo, hablando sobre brujería, y si podemos invitar a nuestra brujita para que ella nos hable sobre la rama wicca de la brujería, y sería interesante. Entonces muchas gracias y gracias por la invitación. Hombre, con el mayor de los gustos y ningún problema. Aquí estamos todos para apoyarnos y muchas gracias por estar en este mundo de lo paranormal, buscando la información y no la desinformación. En mi caso, les agradezco a todos aquellos que se conectaron. Somos Gritos del Más Allá. Nos pueden encontrar en nuestra página oficial gritosdelmasallá.online. Facilito, gritosdelmasallá.online, donde están todas nuestras producciones. Y esto fue Enlace Paranormal, la producción podcástica de la unión de varios programas paranormales como lo son Llamada Prohibida, Respeto a lo Oculto, Gritos del Más Allá, Proyecto Fantasma, Espacio Nocturno y Susurros de Ultratumba. Que tengan una excelente noche y que sigan disfrutando de este mundo que poco a poco se entrecruza con el nuestro y nos trae mitos y leyendas y, por qué no, relatos de lo oculto. Pues listo, esto fue Enlace Paranormal, un nuevo proyecto que está surgiendo debido a una colaboración que estamos generando con varios países, pues que se dedican a lo que es crear contenido paranormal, de misterio, etcétera, todo lo que tenga que ver con este tipo de temáticas que se me hacen bastante interesantes y que también le es interesante a muchas personitas que están formando parte de la comunidad de Espacio Nocturno llamada Los Nocturnos. Gracias por el apoyo que le están otorgando a primeramente lo que es Espacio Nocturno y a este nuevo proyecto que se llama Enlace Paranormal. Un grupo de personas a las cuales nos gustan todo este tipo de temas, nos agradan, nos gusta y lo hicimos más que nada para ustedes. Esto es totalmente para ustedes. Qué mejor que un colectivo de diversos países que nos puedan estar compartiendo su cultura para podérselo hacer llegar a la facilidad de
sus dispositivos en estos momentos. Pues nada, como les comenté de principio, yo soy Leser, esto es Espacio Nocturno. Pues nada, denle a seguir, denle a compartir. Posiblemente conocen a personitas que les agraden este tipo de temáticas, entonces sería muy bueno que le hicieran llegar pues este nuevo programa, este proyecto que también se llama Espacio Nocturno, porque posiblemente también le podría llegar a gustar. Como lo comenté nuevamente, yo soy Leser, esto es Espacio Nocturno y nos vemos en el próximo. Chao.